Bien, vamos a continuar, mis hermanos, con, podría decir la segunda parte del mensaje anterior. Si usted estuvo la semana pasada aquí, sabe que hablamos de la confirmación de su palabra y respondimos la pregunta ¿a quiénes? Estos quiénes se refería a los apóstoles. Y como ya estábamos en el tema, entonces nos tomamos el tiempo para responder a la pregunta ¿hay apóstoles hoy en día? Y todo un sermón para responder a esa pregunta y discernir lo falso de lo verdadero. Hoy continuamos, vamos adelante, Hebreos capítulo 2, versos del 3 al 4, el cual dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Desde la perspectiva eterna, mis hermanos, desde la perspectiva eterna y omnisciente del Señor, el descuido del Evangelio es el acto suicida más horrible y lamentable para el ser humano. El escritor nos dice, al hacer esto, ¿cómo escaparemos? Despreciar una salvación tan grande es un acto de locura, es un acto irracional. Esta exhortación que estoy haciendo a muchos les da sueño, los cansaría, pero mis hermanos, habrá un día donde despertarán tus ojos y entonces lamentarás esta advertencia, este descuido. Dijimos también y hemos enseñado que a la proclamación de esta salvación tan grande, en algunos otros pasajes los autores inspirados de la Biblia se refieren a ella como palabra de salvación o camino de salvación o simplemente llamaron evangelio. La semana pasada hablamos acerca de esta salvación tan grande contenida en la predicación del evangelio, la cual dijimos nos fue anunciada primeramente por el Señor y segundo nos fue confirmada por los que oyeron. Por estos nos referimos a los apóstoles, a estos 12 que fueron elegidos personalmente por Cristo. Y al considerarles en nuestro texto, como bien he dicho, hablamos de esos privilegios únicos que tuvieron estos 12, esos privilegios que ellos tuvieron en el pasado, que tienen en la actualidad al citarles por medio de las Escrituras, y aún les vemos con un privilegio futuro, donde cada una de esas columnas, donde hay en el cielo 12 columnas con cada nombre de ellos. Entonces, afirmamos también que dichos privilegios no fueron ni serán transferibles a ninguna otra época o persona después de los apóstoles. Y respondimos en base al contexto en que vivimos. ¿Hay apóstoles hoy? Aquí se mencionaron algunas cualificaciones y requisitos innegociables para probar lo falso de lo verdadero. Y dijimos otras cosas. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Estoy dando una recopilación de lo que hemos enseñado y hemos dicho también que es a los apóstoles a quien se les dio esta responsabilidad de predicar el evangelio. Esta labor que les fue encomendada a los apóstoles no es una tarea fácil, mis hermanos. No es una tarea fácil, ni será una tarea fácil llegar a un mundo totalmente contrario al evangelio y entregar un mensaje que es totalmente chocante. Un mensaje que es totalmente contrario al orgullo humano, inoportuno e irracional en la mayoría de los casos. Imagínese usted un velorio donde toda la familia, incrédulos, han vivido como les ha placido. Ellos están llorando, ellos están tristes por la pérdida del familiar, padre, no sé, aquel hombre que vivió en desenfreno toda su vida. Usted no puede llegar. Y ahora, si ellos quieren verdaderamente el consuelo, ellos verdaderamente quieren hallar consuelo en Dios. Mis hermanos, si usted le dice, todo está bien, el día de mañana te encontrarás con Él en el cielo, qué mentira tan aberrante. La verdad es que no es así. ¿Qué sería el mensaje adecuado? El único mensaje que traía consuelo a ese corazón agobiado.
arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué mensaje tan inoportuno en un velorio? Por eso digo que en la mayoría de los casos siempre el evangelio será irracional, será inoportuno. Entonces, por razones como estas enseñábamos que los apóstoles necesitarían el respaldo de Dios en esta proclamación. Dicho de otra manera, necesitarían la confirmación de que el mensaje que predican es fiel y verdadero. ¿Y cómo es que esta palabra a estos 12 les sería confirmada? Vamos a nuestro texto en el verso 4 y ahí nos da la respuesta. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tales señales que acompañaron a los apóstoles, mis hermanos, tales prodigios que acompañó la predicación de los apóstoles en el mundo, lógicamente no puede ser ni era el resultado de habilidades humanas, sino que al recibir tal autoridad para hacer estas señales y prodigios, confirmaron que Dios estaba con ellos para respaldar su ministerio. ¿A qué ministerio nos referimos? Según Hechos 6:4 dice el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación. Entonces, esta prerrogativa para hacer señales es exclusividad de Dios. Solo Dios hace señales, solo Dios puede hacer diversos milagros, prodigios. Ninguna criatura humana puede obrar por encima de las cosas naturales. No puede obrar contrario a las cosas naturales, mucho menos obrar sin ellas. Solo Dios puede hacer milagros, verdaderos milagros. Solo Dios tiene poder para obrar por medio del curso natural de las cosas, por encima de ellas y aún en contra de ellas, si a Él le place. Esto es lo que hace verdaderamente un milagro. Cuando algo interrumpe el curso natural o funciona a pesar de la lógica o de las cosas naturales. El mismo Pedro, al realizarlos, no se quedaba con la gloria de esto, sino que él reconocía abiertamente que esto provenía de Dios. Por ejemplo, en Hechos 9, 32 al 34, él dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. El pueblo judío, mis hermanos, entendía perfectamente que solo Dios tiene esta potestad. Y también sabían que de esta misma manera Dios confirmó en el pasado a sus profetas con señales, prodigios y diversos milagros. Tenemos ejemplos, hay bastantes ejemplos. Por ejemplo, la confirmación de Dios a sus profetas en el Antiguo Testamento, tenemos a uno y el más grande de todos ellos, Moisés. Moisés, uno de los profetas de Dios, el más destacado en prodigios y milagros y señales en la historia de Israel. Por los relatos bíblicos sabemos que Moisés hizo muchas señales, grandes prodigios en Egipto, pero como sabemos por los mismos relatos que los egipcios no escucharon la primera señal, la segunda señal, ni la tercera señal. ¿Por qué razón? Porque Dios había determinado destruirles. Por esta razón, estos milagros fueron ineficaces en sus ojos, a sus oídos. Pero fueron esta misma clase de milagros, de señales, las cuales acompañaron a Moisés, los que por otra parte convencieron eficazmente a los que eran pueblo. En Éxodo 4, 29 al 31, vemos que la palabra de Moisés fue recibida. Dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esto fue precisamente también por lo cual adoraron en el Salmo 106, del 9 al 12. Dice: reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto.
Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano de adversarios. Cubrieron las aguas de sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Verso 12. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Tenemos otro ejemplo de cómo Dios confirmó a sus apóstoles, a profetas en el pasado. Este es Elías, otro gran profeta del Antiguo Testamento. Usted sabe que este profeta fue enviado a Sarepta y allí se encontró con una mujer viuda que estaba a punto de morir con su hijo. El relato de las Escrituras nos dice que esta mujer tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y conocemos que la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría hasta el día que Jehová trajera lluvias, pero sí le servía primero a Elías. Sin embargo, en este mismo relato conocemos también que una tragedia sucedió. El jovencito, el hijo de la viuda, contrajo una enfermedad terrible y murió. Y él dice, escuche esto en Primera de Reyes 17, capítulos 20 al 24. Y vemos la confirmación de la palabra por medio del profeta Elías. Dice, y Elías clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este respaldo, mis hermanos, que Dios estaba trayendo a través de sus profetas y cómo confirmaban su palabra a través de los milagros, lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento con los apóstoles, siendo entre ellos el primero el Señor Jesús, quien en su forma humana, su ministerio fue confirmado con diversas señales, prodigios y milagros. Juan 3:2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. También conocemos el relato cuando le devolvió la vista a un ciego de nacimiento en Juan 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió, el ciego, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y más adelante en el verso 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús. También los apóstoles fueron respaldados en su ministerio de predicación por la palabra en el mundo. En Hechos 3 tenemos otro ejemplo. Y quiero que observe cómo después del milagro viene la confirmación de su palabra y es recibida. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo habría de padecer. Después de haber hecho esto, dicen los apóstoles, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciados. Los milagros hechos por los apóstoles no dejarían la menor duda, mis hermanos, de que la mano de Dios estaba con ellos. Pero también debemos hacernos esta pregunta importante, y es lo que hemos venido respondiendo. ¿Existía una intención final más allá del milagro? ¿Tenían los milagros un propósito definido para realizarlos? Después de que Jesús sanó al ciego, como leímos en el verso 35, ¿qué dijo él? Él hizo la pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? El ciego dijo, ¿quién es para quien yo crea? Y él dice, pues le has visto, él habla contigo. Y él dijo, creo. Lo mismo sucedió después que los apóstoles hicieron un milagro. Fue el mensaje del evangelio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Creer el mensaje del evangelio era la intención final después del milagro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa era la intención. Ahora quiero que observe que un elemento clave, mis hermanos, en el despliegue de milagros fue que nunca vinieron solos. Siempre le siguió la predicación del evangelio. Los que vieron los milagros no solo vieron, sino también escucharon. Con sus ojos veían señales, prodigios y milagros, mas con sus oídos escuchaban las gloriosas noticias del evangelio. Esto, mis hermanos, es un foco, es una nota roja a la cual debemos poner mucha atención. Si la predicación del evangelio está ausente, los milagros serían innecesarios. No hay mensaje que confirmar. Ese fue el propósito por el cual fueron dados y le fueron concedidos a los apóstoles. Solo el evangelio es poder de Dios para salvar. No son los milagros. Es el evangelio la herramienta, por así decirlo, de Dios para salvación. Pero como usted sabe, por allá afuera resurgen muchos milagros. Allí entre los grupos donde la predicación del evangelio está ausente, son los grupos donde más milagros hay hoy en día. Y sin duda alguna les digo, mis hermanos, donde la predicación está ausente, y si acaso hubiese un milagro o muchos milagros, sin duda le digo que estos no son auténticos, no son reales, no es la obra de Dios. O es un encantamiento, o es un truco, es manipulación de elementos químicos, o simplemente un acuerdo entre hombres fraudulentos, organizados astutamente para engañar multitudes. Esa es la verdad. Lutero dijo, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Por allá de 1500 dijo estas palabras. Ahora, Deuteronomio 13, del 1 al 5 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si, esto no significa que se cumple. Cuando la palabra usa y si, no quise tomarme todo el tiempo de cuántas veces se usa esta palabra en las escrituras para decir no va a suceder.
Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó, que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Todos los milagros verdaderos, ya sea en manos de profetas o ya sea en manos de los apóstoles, el propósito detrás de estos era hacer volver al pueblo a su Dios. Era hacer volver al incrédulo creyente, al necio sabio, al que anda en las tinieblas a la luz, el que anda en la idolatría al verdadero Dios. Cosa que casualmente está entre todos estos grupos que afirman tener muchas señales y muchos milagros. ¿Cuántos hombres hoy en día están corriendo detrás de los milagros? ¿Cuántos hombres hoy en día siguen a aquellos hombres milagrosos? No conocen el evangelio, no se predica el evangelio, pero se quedan con los milagros. Mis hermanos, si respetamos la doctrina bíblica con respecto a los milagros, con respecto a la confirmación de los milagros, vemos que estos siempre estaban acompañados por la fiel predicación del evangelio. Si no está la predicación del evangelio, pues todo esto es cuestionable. Y lo mismo, mis hermanos, sucedía con los milagros en el Antiguo Testamento. Estoy diciendo, hacer volver a los hombres a Dios. El profeta Elías reconoce la intención detrás de los milagros: llevar a los hombres al conocimiento de Dios. Recuerda cuando estaba él con los profetas de Baal y él hizo una especie de competencia. Dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y en la manera de burla decía, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo. Griten fuerte porque quizás va en camino, no los alcanza a escuchar, o tal vez duerme y hay que despertarle. Elías estaba burlando de estos profetas. Y vemos, mis hermanos, que entonces cuando Jehová respondió con fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. De los ídolos al Dios verdadero. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que los profetas, los falsos profetas, no se anuncian como herejes hipócritas, sino que vienen vestidos de oveja. Siempre vienen vestidos de luz. Ahora, estos falsos profetas, mis hermanos, no son tan difíciles de desenmascararlos. Siempre llevan a la gente a buscar nuevas revelaciones. Siempre. Cuando lo que Dios promete sí es iluminación de lo que Él ya ha revelado. Eso sí lo ha prometido, mayor entendimiento, mayor sabiduría de lo que ha sido revelado. No, ellos los llevan a mayores revelaciones, mejores y superada revelación que ellos han encontrado. Tarde que temprano, mis hermanos, estos hombres hacen evidentes sus vidas de excesos, sus vidas desenfrenadas. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y al declarar profecías que nunca se cumplen. Palabras, visiones, sueños, profecías y nunca se cumplen. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 2 respecto a esto que estamos hablando a partir del 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, esto quiere decir, mucha gente lo está creyendo y los está siguiendo, pero son mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sabemos, mis hermanos, que alguien ha mordido el anzuelo de esta mentira, cuando en vez de ir en pos del Dios verdadero, en vez de ir atrás de Cristo, ellos van dándole más valor a las señales, van dándole más valor a los milagros que a la misma palabra. Cuando la gente se queda con las señales, con los milagros, y desprecia la palabra, desprecia el conocimiento salvador de Cristo, dan evidencia de un corazón de incredulidad, dan evidencia de la obra engañosa a la cual ellos han aceptado como justicia. Y lo peligroso, mis hermanos, es que la palabra de Dios no tiene aquí ningún miedo de decir que Dios los entrega para que crean la mentira. Ellos se complacieron, es lo que querían, está bien, sigan ahí. Ahora, vemos que esto es algo muy distinto, mis hermanos, a lo que sucede ahora. Vemos que a pesar de escándalos sexuales, lavado de dinero, diversas demandas, vida de excesos, divorcios, droga, cantidad de profecías falsas que nunca se cumplen, estas personas que se autodenominan los nuevos apóstoles y nuevos hombres milagrosos tienen a miles de seguidores. Y a pesar de esta vida de excesos y estos frutos, parece que a nadie le importa y siguen escuchando lo que dicen. Alguien una vez preguntó, ¿saben estos falsos profetas que son falsos? ¿Saben estos falsos apóstoles que son falsos? ¿Saben? La Escritura dice en 1 Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y como leímos en 2 de Tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Le pregunto, ¿saben? Estoy seguro que ni siquiera piensan en eso, mis hermanos. Estoy seguro que ni siquiera consideran las Escrituras, ni siquiera se examinan. Han perdido esta capacidad, esta sensibilidad para autoexaminarse, para saber si están en la verdad o en la mentira. Ellos son felices y también felices todos los que les siguen, engañando a multitudes y engañando a otros y engañándose a sí mismos. Ellos terminan creyendo sus propios delirios, sus propios inventos, sus propias imaginaciones. ¿Por qué? Porque Dios les ha entregado a la mentira. Dios les ha entregado. ¿Son víctimas de esta condenación? Por supuesto que no. Porque la palabra antes de decir esto en 2 Tesalonicenses, ellos resolvieron despreciar la verdad y creer la injusticia. Y por eso dice, por lo tanto, Dios los entrega a la mentira. Lutero dice nuevamente, le hice una petición a Dios, que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como para la venidera. Hechos 2.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En las enseñanzas, la iglesia primitiva, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese qué curioso lo que acabamos de leer. Fíjese lo que encontramos en la iglesia primitiva. Perseverancia en las enseñanzas, en la enseñanza de Cristo. Comunión entre los hermanos. Mucha oración. Y todo esto aparece junto con maravillas, señales y prodigios. O sea que donde estas cosas estaban sucediendo, para confirmar la palabra, se podía identificar por los frutos que producía en la iglesia. Había mucha oración, mucha convivencia entre los hermanos, mucho estudio. Pero ahora probemos lo que está sucediendo allá afuera, mis hermanos. Entre estos grupos, la predicación primero de la palabra y la perseverancia en las escrituras está ausente. En estos movimientos no existe tal cosa. Sí hay muchos milagros, sí hay muchos prodigios, no pueden venir de Dios. Jamás fue la intención de Dios solapar un show, exaltar a los hombres, dignificarlos como hombres milagrosos. Jamás fue la intención de Dios respaldar el espectáculo. Alguien podría preguntar, hermano, entonces lo que usted está diciendo es que no cree en los milagros. Lo que estoy diciendo es que estoy en contra del show, de presentar a los pastores como super saiyajines, como superpoderosos, en contra del fraude, de la extorsión, de estos lobos rapaces que hacen tanta faramaya y manipulación. Creo yo que sucederán verdaderos milagros. Creo que sí suceden, pero suceden donde la predicación, o sea, es mucho más probable que sucedan donde la predicación del evangelio es predicado. Pero aún así no al mandamiento de mi voz, ni a la orden de mi tronar de dedos, sino con toda súplica y ruego. Nunca hemos sido una iglesia que está detrás de los milagros y corriendo detrás de las señales. Pero como iglesia hemos tenido testimonios, varios, más de uno, más de dos, personas que les han diagnosticado cáncer. Un niño que oramos hace años por él porque su intestino tenía problemas. Después de los estudios médicos, dijeron que estaban limpios, ambas personas. Ahora, pusimos un letrero, venga el próximo domingo por su milagro. No estamos detrás de ellos. Afirmamos que Dios es Él y estamos en el correcto y sabemos que Dios responderá a nuestras plegarias, a nuestra súplica cuando a Él le plazca. Y si no lo hace, bendito sea nuestro Dios, porque Él es digno de ser adorado, independiente me vaya bien o me vaya mal. Él es digno, como dice el hermano Washer, el papa de los reformados. Él es digno aunque te mande al infierno. Él es digno. Ahora, si usted ahora también se pregunta, hermanos, los milagros confirman la veracidad de un hombre hoy en día. Confirman la veracidad, o sea, un hombre que dice hacer milagros, confirman que él es verdadero. Hay cosas que en la actualidad le llaman milagros, pero como hemos leído, mis hermanos, debemos ser muy cautelosos y debemos de ser hábiles y pedir discernimiento en cada una de estas cosas, porque la Escritura dice que el advenimiento del anticristo sería con toda clase de milagros y señales. Y ahora vemos a multitudes detrás de milagros, no detrás de la predicación, no detrás de la buena enseñanza de donde se predica a Cristo, no, donde hay espectáculo, donde hay poder, donde hay señales. Ahora, muchos de estos milagros, mis hermanos, que son hechos en la actualidad, vemos que son contrarios a la verdad. Y el Señor dice, yo les he enviado este poder engañoso para que continúen en la mentira a fin de que sean condenados. En el Nuevo Testamento también vemos, hermanos, hombres inicuos, no seguidores de Cristo, que hacían milagros, que a pesar de esto Jesús no les impidió. Judas también fue uno de ellos. En Mateo 10, cuando se mencionan
los apóstoles, estos 12 que Jesús escogió, dice que ellos recibieron toda autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y más adelante en el verso 4 dice, y también ahí estaba Judas Iscariote, el que le entregó. Hace mención también, entre estos hacedores de milagros estaba Judas, un incrédulo, un hombre arrogante, un hombre impío. Lucas 9:49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y agrega, y Cristo no se lo impidió, lo dejó. Entonces, mis hermanos, vemos que estos dos hombres que se encuentran o que hemos citado, que habló también de los cuales habla Mateo 7, muchos mirarán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él dice, entonces les declararé, apártense de mí, yo nunca los conocí. Andaban haciendo milagros, andaban profetizando, andaban echando fuera demonios. Pero dice el Señor, yo no los conozco, apártense de mí. Y como leímos en Deuteronomio, podemos concluir en base a, y si se cumpliese la señal del tal prodigio, a concluir como Tesalonicenses, señales y prodigios mentirosos. Si se cumpliese, agrega la Escritura, tal señal, téngase por mentirosa. Ahora, muchas de las cosas, mis hermanos, usted podrá de repente encontrarse, usted anda de iglesia en iglesia y va a encontrar de todo. Y va a haber gente que hasta le habla de su futuro. Va a haber gente que le habla de sus cosas por venir. Va a haber gente que le va a poder hablar de cosas que solamente usted sabe. Muchas de estas cosas son conjeturas como los que leen las manos. O muchas veces son también instrumentos de Satanás. Mire, si yo estuviera todo el día supervisando, si yo tuviera esa capacidad de supervisar lo que habla, lo que piensa, lo que habla, lo que mira, lo que busca, lo que compra, de repente yo podría hacer conjeturas más precisas. Satanás es exactamente lo que hace. Él conoce lo que está sucediendo detrás de las paredes, él tiene instrumentos y él habla y puede profetizar cosas futuras porque ya las vio. No es porque él tenga la habilidad para ver el futuro. Mire, si yo me pudiera meter al Congreso, allá en lo oculto, en lo secreto de los gobiernos, y entonces mirara que de repente Siria está proponiendo levantarse contra el Reino Unido, unirse con Rusia, y están gestando esta unión secreta para después levantarse en conflicto. Y si yo pudiera ver eso, entonces diría a la televisión, de aquí a 6 meses, Siria y Rusia se levantará contra el Reino Unido. Y miraremos una nave y me empiezo a echarle flores a mi lenguaje, ¿no? Y miraremos que se levantará el águila y entonces la serpiente, y como los profetas, ¿no? Que les encanta usar lenguajes muy floridos. Pero es simplemente en base a lo que vi. No estoy profetizando. Entonces Satanás tiene ese alcance, tiene ese entendimiento, tiene esa influencia. Y muchas veces usa sus instrumentos y profetiza cosas que de verdad van a suceder, pero son conjeturas lógicas que cualquier criatura racional podría deducir al verse expuesto a lo que está viendo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 1 Samuel, un ejemplo en el 28, dice, ese hombre que se dijo que era Samuel, no sé si recuerda esta historia, en verdad no lo era. Cuando pidió el consejo de Samuel, vino un demonio con la imagen de Samuel, el cual habló con Saúl y le habló de eventos futuros. Simplemente este demonio conocía lo que estaba pasando. Él miró a los palestinos que se estaban preparando para ir en contra de Israel y así le profetizó en base a lo que este demonio ya sabía. Y entonces Saúl creyó, ¿no?, que era pues Samuel quien venía a él. Otras veces, mis hermanos, son manipulaciones de los elementos. Otras veces son magias, como en el caso de los hechiceros en Egipto, cuando Moisés verdaderamente convirtió estas varas en serpientes, y los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando él convirtió el agua en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo, y estos eran simplemente trucos, y lo mismo hicieron con las ranas. En apariencia, ambos milagros fueron
muy parecidos, pero en esencia uno era falso y otro era verdadero. Otras veces, como dije, son acuerdos fraudulentos por unos cuantos dólares. Ahora, si usted quiere leer más de estos contratos, mis hermanos, consiga el libro de Fuego Extraño de John MacArthur. Y usted va a ver cuántas referencias hace el hermano a demandas. Demandas a estos profetas, a estos apóstoles, porque no les pagaron sus $30, sus $20. El contrato estipulaba que después de que el profeta sople el micrófono, tú tienes que decir que sentiste un fuego interno que consumió todo tu cuerpo, y entonces vas a venir a la plataforma, vas a fingir esto. Cuando vuelva a soplar el profeta, tú te tienes que tirar. Después vas a correr con las manos por arriba por toda la plataforma, y si lloras, te damos $5 más. No les pagaron y los demandaron. Y ahí están en el Congreso, en los lugares respectivos donde están todas estas demandas, porque estos falsos no les pagaron sus $30 o sus $20, lo que hayan convenido. Otra marca, mis hermanos, que distingue todos los verdaderos milagros de la Biblia es que todos estos milagros siempre fueron visibles. Siempre. Por esta razón los milagros son llamados señales, para referirse a lo mismo. Ese es el propósito de una señal. Una señal debe ser visible para que nos indique el camino a seguir. Una señal oculta o escondida no servirá de nada. Los milagros son señales. Estos se pueden percibir por medio de los sentidos de la vista. Se pueden percibir por la vista. Tal alteración sobrenatural que recibe el nombre de milagro debe ser perceptible a los ojos de quienes están presentes. Por tal razón es cuestionable y es sospechoso todas esas sanidades y curaciones de hígado, esos dolores internos que solo se pueden comprobar con rayos X de una computadora que también puede ser manipulada por los hombres. Ese es el glorioso milagro también de los católicos. Ese milagro que refutaron los reformadores, el famoso y conocido milagro llamado transubstanciación, el cual afirma que el jugo de la vid y el pan se convierten en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo, pero hasta que es tragado, hasta que usted ya no lo puede ver. Eso fue una de las cosas que los reformadores refutaron a los católicos. En la historia, después de la Reforma, el Papa y todo el clero de sacerdotes afirmaba que la iglesia protestante, o sea, los creyentes, los cristianos, eran una secta, era un grupo de herejes. La razón, por no tener milagros que confirmaran a los cristianos como verdaderos. Con esto nos acusaban de no ser una verdadera iglesia, ni de tener verdaderos ministros, ni una verdadera doctrina. Satanás ha tenido sus mismas estrategias, sus mismos métodos, mis hermanos, desde el principio, simplemente que va cambiando la envoltura. Y muchos muerden el anzuelo. Hoy tenemos envolturas más sofisticadas. Aquellos que les dijo que este milagro sucedía en sus estómagos, a una civilización moderna como la nuestra, como que ya ni ellos mismos se la creen. ¿Ok? Porque ya podrían hacer estudios de muestras de su cuerpo después y no hay carne, ni hay sangre, ¿no? Entonces necesitamos algo más sofisticado. ¿Qué les parece a un sanador que presenta los rayos X, los análisis, y si viene con bata y con su estetoscopio, con algo así se llama, pues es más creíble el asunto de los milagros? Un médico, un doctor, ya no profetas ni apóstoles, un médico que certifica que verdaderamente que el Señor está con estos hombres. Entonces, mis hermanos, igual hoy en día algunos grupos pentecostales afirman, de muchos como nosotros, de no ser una verdadera iglesia, de que estas cosas nunca sucederán entre nosotros porque no creemos, porque no tenemos el Espíritu, porque nos falta fe, porque nos hemos apartado de Dios,
¿Por qué no tenemos ministros verdaderos o creyentes o una verdadera doctrina? ¿O por qué no crees en los 5 ministerios de Efesios 4:11? O sea, simplemente no sucede porque son ustedes también incrédulos. No nos debe dar la menor duda, mis hermanos, no debemos de tener la menor duda de que solo Dios puede operar verdaderos milagros. Esto está en su sola potestad. No debemos temer que lo que el hombre pueda decir. Si estamos en Cristo, no debemos temer a ningún autodenominado profeta o apóstol milagroso que se levante y pretenda estar en contra nuestra y que diga: si no haces esto, o tú te has levantado, te has opuesto a mi doctrina, por lo tanto yo voy a remitir contra ti una maldición. No va a pasar nada. Volvamos a nuestro contexto y veamos, cerrando este mensaje, mis hermanos, con un broche de oro. A mí me encanta cuando llegamos al punto de exaltar a Cristo en el sermón. Y quiero que vea cómo Cristo supera a todos estos con sus obras. Si usted le dijera, a ver, ¿cuáles son los milagros y los prodigios más excelentes citados en las Escrituras? Y usted me cita a Moisés, ¿no? Abrió el mar rojo, las 10 plagas y tantas cosas en el desierto. Usted está equivocado. Vamos a demostrar con las Escrituras cómo Cristo ha superado y no hay otro que haya hecho estas señales. Como dijimos, Cristo, al igual que sus apóstoles, hizo muchos milagros, pero fueron sus mismos milagros que le distinguen del resto de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Primero, los milagros hechos por Cristo lo confirmaban a él. Juan 5:36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí vemos la confirmación primero del Padre para el Hijo. Lo mismo, los apóstoles corroboraban estas palabras en base a Cristo. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Estos grandes milagros que fueron registrados en el Antiguo Testamento, mis hermanos, sorprendentes prodigios, podemos quedarnos maravillados en cómo estos fueron llevados a cabo. Son estos mismos milagros los que derrumban cualquier pretensión para decir que Cristo fue un profeta más. Fueron los mismos milagros que Cristo hizo en comparación de aquellos que fueron hechos en la antigüedad. No cabe la menor duda para decir Cristo es un profeta más o fue un apóstol más. Existe una gran diferencia entre los milagros hechos en el antiguo pacto y los que fueron hechos por Cristo bajo el nuevo pacto de gracia. Sabemos que la ley fue dada bajo grandes prodigios y señales. Moisés realizó estas grandes señales, prodigios y milagros, y otros profetas como Elías. Más el evangelio sabemos que fue confirmado con milagros mayores. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Ya se están preguntando, ¿será posible? Juan 15:24. Si no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Jesús mismo dijo esto. Los milagros que Cristo realizó fueron mayores. Primero, fueron mayores porque Él los hizo bajo su propio nombre y bajo su propio poder. Y dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Cuando todos los demás hacían milagros en nombre de Dios, Jesús los hacía en base a su propio nombre. Vemos que los profetas antiguos hicieron y clamaron a Jehová para que Dios hiciera una señal en medio de ellos. También, mis hermanos, vemos que los milagros de Cristo fueron mayores en tipo.
Pues muchos milagros que están registrados en la Escritura, llámese de Elías, llámese de Moisés, todas estas son alteraciones del curso natural, de las leyes establecidas de la creación. Son simplemente interrupciones o son alguna alteración. Juan 9:32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Estudia lo que está diciendo la palabra por abriese los ojos. Este milagro es mayor a cualquiera, ya sea abrir el mar, detener el curso del sol o la luna, o retroceder la rotación del sol a la oración de Isaías, o el fuego que descendió por la oración Elías. ¿Cómo es que abrir un ojo es algo mayor a todos los grandes prodigios que han ocurrido desde el principio? No estamos hablando de una alteración del curso natural. Esta restauración ocular, mis hermanos, nos habla de algo mucho más grande. Nos está hablando de una nueva creación, de poder creativo. Este hombre que estaba ciego tenía sus ojos secos, quizás sus párpados se podrían ver hundidos en sus ojos. Y la obra que Cristo hizo al darle vida estaba hablándonos de una creación, no una manipulación, no una alteración, sino aquel que tenía poder creativo. Tenemos al hombre de la mano seca y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada, regenerada. Hablando de obras creativas. Tampoco existió otro hombre como Cristo en el Antiguo Testamento. Jamás se supo de alguien a quien los demonios se le sometieran y de quien a la orden de su voz los demonios huyeran de los cuerpos de quienes poseían y que además declaraban conocerle mientras se postraban a él. Muchos resucitaron antes que Cristo, pero jamás hubo uno que haya por su propio poder hecho volver a la vida a sí mismo. Tampoco se sabía de ningún otro hombre como Cristo que realizara grandes señales a la voz de su mandamiento, de su comando, sin la necesidad de orar, sin la necesidad de suplicar, sin la necesidad de orar como Elías, como Moisés. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Marcos 2:11, cuando le dice al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? También fueron mayores porque todos los milagros anteriores eran un llamado a creer en Dios. Y Él cuando hizo milagros era un llamado para que creyeran en Él. Y todos estos milagros que Él hizo en la tierra, en su ministerio terrenal, era un llamado a creer en el Hijo de Dios. Pero más allá de todo esto, mis hermanos, jamás se supo de otro que pudiera curar el alma de los pecadores. Esta fue la más grande prueba que dio a los fariseos acerca de su divinidad. Como poder creativo, restauró los ojos a un ciego. Pero también vemos una segunda cualidad de Dios al perdonar pecados. Los fariseos dijeron, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados si no solo Dios? Y Él dijo, para que vean que el Hijo del Hombre también la tiene. Le dijo a ese paralítico, levántate. Antes le había dicho, tus pecados te son perdonados. Y Él confirmó quién era al perdonar pecados. Con esto sus milagros no le confirmaron solo como un profeta, como el Antiguo Testamento, o como un apóstol más enviado por Dios, como los del Nuevo, sino que más allá de estos, sus milagros le confirmaron como Dios. Todos estos milagros hechos por Cristo nos enseñan que en los milagros, en la era de la gracia, fueron mayores que todos aquellos grandes prodigios y milagros que fueron dados en el tiempo de la ley. Ahora, quiere decir, hago esta pregunta, que la palabra que ha sido confirmada por diversos milagros
hoy no necesita más confirmación para ser recibida. El verso 4 termina diciendo esto: con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, la palabra repartimientos es la misma palabra para decir porciones o dones. Y es en Hechos, mis hermanos, donde tenemos todos estos, es en Hechos donde tenemos todos estos dones que fueron confirmados, donde se confirmó el mensaje de los evangelios. ¿Recuerda cuando aparece el don de lenguas? Esta fue la señal al profeta Joel. Cuando esto suceda, entonces entenderán que el mensaje del evangelio se abre al mundo gentil. No era una manifestación repetitiva a cada reunión de la iglesia. Era una señal de la confirmación de la palabra, que ahora la salvación no solamente incluía al pueblo de Israel, sino a todos los gentiles, a nosotros. Ahora, no me quiero adentrar más para no tomar más tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, pero al final se agrega los repartimientos del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Sabemos que muchos de nosotros hemos creído sin ninguna clase de manifestación extraordinaria. Hemos creído en la resurrección de Cristo sin haber comprobado si verdaderamente resucitó, como algunos se han tomado a la tarea de buscar argumentos y fallas. Hemos creído por la obra soberana del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, podría preguntarse, ¿cómo es que el Espíritu Santo hoy podría confirmar su palabra a los que escuchan? Mis hermanos, menciona los dones. El don de la enseñanza, cuando es ejercido propiamente, no es un estorbo a la palabra, sino un aliciente para continuar. Si usted tiene el don de servicio y usted sirve a la gente con amor, es una puerta, es una llave que abre el corazón a las personas para que el evangelio continúe. Usted tiene el don de misericordia, avance, perfeccione su don de misericordia, porque eso confirmará que verdaderamente la palabra que ha recibido es verdadera. Tienes el don del conocimiento, entonces ejercítate en el estudio, porque estas cosas son útiles en el expandimiento del reino de Dios. Si no necesitamos ahora más señales, no necesitamos más milagros, pero sí la iglesia de hoy necesita más dones. Necesita mayores obreros, mejor capacitados, hombres consagrados y mujeres que verdaderamente sirvan al Señor. Si hoy podemos clamar algo para que el extendimiento del reino se expanda, vemos las escrituras que Dios ha dado dones a su iglesia para la edificación del pueblo y para que el evangelio avance en el mundo. Se cerró el canon de las escrituras cuando el último de los apóstoles murió, Juan, en la isla de Patmos. No hay necesidad de nuevos apóstoles. Y si se fue el último de los apóstoles también, como dice 1 Corintios, también las señales de los apóstoles la señal de apóstol se fueron con ellos. Pero hoy que está la palabra completa, nosotros como iglesia necesitamos más evangelistas, necesitamos más pastores, más maestros, creyentes empoderados y perfeccionados por el repartimiento del Espíritu Santo para el expandimiento de su reino en la tierra. Si hemos de orar alguna cosa para que el beneficio de la palabra, para el expandimiento del reino es: Señor, envía obreros a tu mies. Oremos, mis hermanos.